Iglesia de Cristo, Casa de Dios, de Ministerios Ebenecer RBA, presenta El Consejo de la Palabra. Un espacio espiritual en el cual conoceremos de cerca el sentir de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El Consejo de la Palabra, con el pastor Alexander Herrera. Bienvenidos. Saúl. Y entonces mire lo que dice este verso. 1 Samuel 13:13, Biblia textual. Y dice, y Samuel dijo a Saúl, has actuado neciamente. Oiga bien, lo que el profeta le dice en aquel entonces al primer rey de Israel. Has actuado neciamente, porque se recuerda que Samuel le dijo al rey Saúl, espérame, yo llego dentro de 7 días. Y él se adelantó. O sea, el rey Saúl se adelantó porque miró que el pueblo se dispersaba y él pues no le creyó a Dios, no supo esperar, no tuvo paciencia. Por eso que es necesario que el Señor nos llene de paciencia, ¿verdad? Para no actuar locamente o neciamente, porque la palabra neciamente, mire lo que significa. Significa, según la raíz hebrea, significa desvanecer, entorpecer, locamente o neciamente. Aún el diccionario Chávez de esa palabra en hebreo tiene una connotación que me llamó la atención, que dice actuar torpemente o neciamente o locamente, frustrar, hacer que el consejo de un consejero parezca, y mire cómo lo dice ahí, ni siquiera lo quiero mencionar. Pero cuando alguien, hermano, actúa neciamente o locamente, es porque, hermano, no escuchó o no obedeció o no creyó al consejo que le dieron. Y en este caso, hermano, Samuel le había dicho al rey que esperara 7 días y él no esperó. Le vuelvo a leer el versículo, dice, Samuel dijo a Saúl, has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento que Jehová tu Dios ordenó, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y recuérdese que el rey ya estaba reinando. Claro que usted conoce la historia, no voy a entrar en detalles del rey Saúl porque ya hablamos de él. Es más, usted ya sabe quién es rey Saúl y todas las cosas que él hizo, ¿verdad? Y cómo el Espíritu de Dios al final se apartó. Cuando el Espíritu de Dios lo había visitado, incluso él había profetizado, Samuel le había dicho las cosas que iban a acontecer como señal del ministerio que Dios le estaba dando, como señal del llamamiento que él tenía. Porque en un principio, cuando recibió la noticia de que iba a ser el nuevo el rey de Israel, no creyó. Y entonces Samuel le tuvo que profetizar y decirle las cosas que le iban a acontecer para que él comenzara a creer en el llamado que Dios le había hecho. Claro que el pueblo había pedido rey, pero quien escogió al rey y quien les dio al rey a ellos fue el Señor. El Señor lo escogió, pero llega un momento que él no obedece a lo que Dios le había dicho, y por eso Samuel le dice, has actuado neciamente, o sea, locamente. No supiste esperar, no tuviste paciencia, creíste más en el pueblo que en Dios. Ahora, este versículo yo lo entrelazaba con este versículo de Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios y su Padre, dice. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque el Señor nos ha hecho
un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces, al hablar de los errores de los reyes, estamos hablando, hermano, de nosotros. Diga conmigo, nosotros. Porque nosotros somos un pueblo de reyes, hermano. Él, el Señor, es Rey de reyes y Señor de señores. Eso usted ya lo sabe. Ahora, yo quiero explicarle algo a manera de introducción y vamos a ir a ver y pues lo que Dios ha puesto en mi corazón es que hablemos de todos los reyes. De todos los reyes. Porque hubieron reyes, hermano, que hicieron lo bueno delante de Dios. Y por hacer lo bueno, las promesas de Dios se cumplieron. De aquellas cosas que Dios había hablado, se cumplieron en ellos y aún en su descendencia. Pero también vino consecuencia cuando hubieron reyes, hermano, y consecuencia del lado, digamos, negativo, aunque Dios tenía pensamientos de bien para cada uno de ellos, como lo tiene para nosotros. Pero esos reyes que actuaron neciamente o alocadamente cometieron errores, malas decisiones. Porque al hablar de errores estamos hablando de hacer cosas que no le agradan a Dios. Hacer cosas, hermano, que van en contra de los principios de Dios. Y entonces hubieron reyes que hicieron lo bueno y trajeron bendición para su casa. Pero hubieron reyes que hicieron lo malo, que trajeron lo opuesto, maldición a su casa. Ahora, hablando de los reyes y del reino, o los reinos, y ahorita le voy a explicar, porque llega un momento que el reino se divide. El reino se parte y la Biblia dice que todo reino dividido no va a permanecer. Pero todo eso lo permitió el Señor y ahorita le voy a explicar por qué Dios permitió que el reino se dividiera. Y se dividió en tiempos, hermano, del hijo de Salomón. Yo le voy a explicar esto. Que Salomón parte con el Señor, hermano, le sigue Roboam. Y entonces en el tiempo de Roboam, el reino se divide. Y Roboam se queda con una de las tribus, que es la tribu de Judá, y a esa tribu o a esa región se le conoce como el reino del sur o el reino de Judá. Ahora, después el Señor levanta a otro hombre, que es el rey Jeroboam, perdón. Es que se parece Jeroboam con Roboam, pero Roboam era el hijo directo que salió de los lomos de Salomón. Y a él se le da, hermano, el reino del sur. Pero en el reino del sur era donde estaba Jerusalén. Era donde estaba, hermano, el templo, el arca del pacto, donde estaban los sacerdotes, hermano, que Dios había establecido. Pero Dios levanta a Jeroboam, un hombre que tenía sabiduría. Dice la Biblia que era un guerrero valiente, hermano. Y que era un siervo de Salomón. No era hijo de Salomón, era siervo y servía en el tiempo de Salomón, en el tiempo que Salomón estaba reinando. Pero como Salomón al final no terminó como empezó. Mire, la Biblia dice, aunque tu principio haya sido insignificante, cuán glorioso será nuestro final, hermano. Y la verdad que nuestro principio no fue bueno. Recibimos a Cristo con luchas y batallas y ahí fuimos, hermano, el Señor nos fue dando la gracia y ahí fuimos, hermano, caminando. Pero lo importante es que nuestro final, hermano, sea bueno. Que cuando el Señor venga, hermano, nos encuentre bien. No como Salomón, que cuando el Señor llegó a visitarlo, hermano, lo encontró mal. Y sus días terminaron mal. Pero comenzó bien, pero terminó mal. Hermano, yo sé que comencé mal. Pero yo quiero terminar bien y yo sé que usted quiere terminar bien, ¿verdad? Usted y toda su casa y aún sus hijos, hermano. Porque le quiero hablar a los padres hoy en día. Pero también le quiero hablar de sus hijos también. De que si usted toma buenas decisiones como padre, y creo que esto lo hemos hablado en otras oportunidades, pero cuán importante es hablarlo de nuevo.
Porque si usted toma buenas decisiones, hermano, esas decisiones le van a abrir puertas y puertas de bendición a sus hijos, a sus hijos. Y si ellos aprenden a hacer lo bueno delante de Dios, los hijos de los hijos, hermano, también alcanzarán bendición, hermano. Es ofrenda de palmas al Señor. Amén. Entonces, en el tiempo de Jeroboam, mejor dicho, de Roboam, que era el hijo directo de Salomón, a él hereda el reino. Y hereda el reino completo, si lo podemos decir así. Pero llega un momento que el Señor divide y permite que el reino se divide y le entrega 10 tribus, que era el reino del norte, a Jeroboam. Ahora, yo le quiero ir explicando esto. Entonces, cuando el reino se divide, está el reino del norte, que se le conoce como el reino de Israel, y ahí hubieron reyes que reinaron. Y yo me di la tarea de ir a investigar cuántos reyes eran. E encontré, hermano, 19 reyes que reinaron, hermano, en el reino del norte, ¿verdad? Ahí puede ver los 19. Hay que ir a platicar de cada uno de ellos. ¿Cuántos de estos, hermanos, hicieron lo bueno delante de Dios? ¿O cuántos de estos hicieron lo malo delante de Dios? Ahora, también existe el reino, o hubo el reino del sur, que se le conoce como el reino de Judá. Y aquí hubieron 20 reyes. 20 reyes. Y de esos también hicieron, algunos de ellos hicieron lo bueno, pero otros hicieron lo malo, hermano. Y al hacer lo malo, trajeron maldiciones. Y abrieron puertas de maldiciones para sus generaciones, hermano. Entonces, con la ayuda del Señor, yo quiero hablarle, hermano, del rey Salomón. Pero yo quiero que le preste atención, hermano, a esto, porque es necesario que vayamos a estudiar cada rey. Cada rey. Entonces yo quiero, a manera de introducción, explicarle algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del rey Salomón, el padre de Salomón, ¿se acuerda quién era el padre de Salomón? Sí. David, ¿verdad? Y David significa amado. Eso es lo que significa. Y la madre de Salomón era Betsabé, y Betsabé significa hija de un juramento. O hijo, y hablar de juramentos, hermano, es hablar de promesas. Y el que nos ha concedido promesa es nuestro Dios, ¿verdad? Y sus promesas son en Él, amén, y se han de cumplir, tarde o temprano, hermano. Pero también tiene que ver mucho, hermano, si nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nos mantenemos fieles a Dios también. Porque Dios es fiel en cumplir sus promesas, pero también necesitamos nosotros ser fiel, agradar a Dios para que sus promesas se cumplan en cada uno de nosotros y aún en nuestros hijos. Ahora, la palabra Salomón viene de 3 raíces, hermano, hebreas. Una de esas es Shelomo, o Shalomón, o Shalam. Y esas palabras significan pacífico, seguro, bien, feliz, amistoso, prosperidad, habla de paz, habla de ser amigo, habla de ser bueno, completo, habla de ser dichoso, habla de ser pacificante, habla de pastos delicados, oiga bien, habla de estar seguro en mente y en cuerpo y aún como estado, que nuestra hábitat sea una hábitat de paz. Ser completo, ser amistoso, hacer enmiendas, eso me llamó la atención. Hacer enmiendas, ofrecer, hacer paz, próspero, restitución, retribución, retribuir, restituir. Ahora, cuando usted ve el significado del nombre de Salomón, está hablando de la función. ¿Se acuerda que yo le he hablado que el nombre, hermano, el nombre o los nombres tienen un significado en la Biblia y que cada nombre tiene un mensaje?
en su significado y que el nombre habla del oficio que esa persona tiene que ir a ejercer o del carácter de esa persona. En este caso, hermano, Salomón, una de sus funciones es ser pacificador. Nada que ver con su padre. Aunque David significa amado, pero David era un guerrero. En cambio, hermano, Salomón era un hijo que tenía que ministrar paz, que ser pacífico, que tenía que llevar tenía que llevar a su rebaño, en este caso todas las ovejas de la casa de Israel y de Judá, hermano, lugares de delicados pastos, porque él se iba a convertir en el pastor de toda esa nación, de todo el pueblo de Dios. Mire la función que él tenía que realizar, o la tarea o la comisión que él tenía que realizar. Ahora, déjeme adelantar un poquito. Ahorita quiero llegar al punto donde le quiero hablar de parte de Dios. Solo quiero ponerle base a lo que queremos hablar. Ahora, cuando David está a punto de morir y él sabe, hermano, que su sucesor va a ser Salomón, e instruye a su hijo, le da instrucciones. En Primera de Reyes capítulo 2 verso 3, mire lo que le dice el padre de este rey, de este nuevo rey. O sea, el rey David está a punto de partir con el Señor y le entrega como la estafeta a su hijo Salomón, y él tiene que reinar mejor que de lo que reinó su padre David. Y entonces le dice: guarda los mandatos, dice, del Señor tu Dios. Yo quiero que le preste atención a esto, hermano, que no lo leamos simplemente por leerlo, sino que incluso lo subraye y le ponga una nota a su Biblia, hermano. Sí trajo Biblia, ¿no? Pero yo quiero que dejarle estos versículos en su corazón, porque mire lo que el padre le está diciendo a su hijo. Y eso es lo que nosotros necesitamos ministrar a nuestros hijos. Le dice: guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Yo quiero que lea esa parte donde dice conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Qué es lo que el rey David le está diciendo a su hijo Salomón, que va a comenzar a reinar a toda una nación? Sí, que guarde la palabra. Tienes que hacer tu reinado, tu reino, la comisión, la tarea que Dios te está encomendando, lo tienes que hacer todo conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos ministrar a nuestros hijos. Necesitamos hoy más que nunca, donde la maldad va de aumento en aumento en aumento, pero también la gracia de Dios, porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Y la gracia de Dios va a traer bendición a nuestras vidas, hermano. Hablar de la gracia de Dios es hablar del favor de Dios para con cada uno de nosotros, o la influencia de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Entonces, una de las funciones o las tareas que usted tiene que realizar es enseñarle a sus hijos que hagan todo conforme a la palabra. Yo no sé si usted lo está haciendo. Dios mío, Padre mío, se fueron los amenes hoy. Ayúdalo, Señor. Diga conmigo: ayúdame, Señor. Y yo le voy a decir: ayúdalo, Señor, realmente. Porque usted necesita, hermano, enseñarle a sus hijos. Mire, yo le voy a hacer una pregunta y quiero que se conteste a usted mismo. ¿Sus padres le enseñaron la palabra del Señor a usted? Entonces usted tiene que cortar con ese cordón umbilical que le une a sus ancestros, y tiene que cortar con esa maldición, hermano.
Porque mis padres nunca me enseñaron la palabra del Señor. Ahora en Cristo Jesús, hermano, mi tarea es enseñarle a mis hijos biológicos, pero también a mis hijos espirituales, enseñarles la palabra del Señor, lo que Dios dice. Porque si ellos ponen por obra la palabra del Señor, hermano, sus días van a ser de éxito, sus días van a ser prósperos. Ellos tendrán éxitos en el camino, hermano, y no derrotas, ni frustraciones. Entonces, mamá, aunque tu hija ya creció, ya tiene 18 años y se cree, hermano, que tiene el mundo a sus pies, ¿no es así? Aunque tu hijo ya tenga barba y bigote, tienes que enseñarle la palabra del Señor. Y si tus hijos están pequeñitos, qué bonito, qué lindo, enséñale que deben de caminar de acuerdo a los estatutos y ordenanzas que Dios ha establecido. Desde pequeño, desde que esté en el vientre, ahí ministrale la palabra del Señor para que el oído, hermano, el oído vaya recibiendo la palabra del Señor. Dice amén, hermano. Amén. Si usted no dice amén, significa que no está de acuerdo con lo que le estoy diciendo. Pero usted sí está de acuerdo, ¿no? Amén. Amén. Entonces diga amén, hermano. Aquí en la casa del Señor no pueden haber mudos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia hay un poder en la boca, en nuestra boca, y cuando nosotros decimos amén, nos hacemos uno con esa palabra y la estamos entendiendo, y entonces el devorador que devora la semilla no puede venir a robarnos lo que Dios está sembrando en nuestro corazón, hermano. Amén, hermano, así es. Yo no me voy a aburrir de escucharlo a usted decir amén. Al contrario, así, hermano, yo sé, no está dormido, no están dormidos, digo yo. Amén, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Pero mire, tienes que hacer con todo, Salomón. Salomón, vas a comenzar a reinar. No tienes experiencia, no tienes la madurez, no tienes la capacidad todavía, pero Dios te escogió. En ti hay promesas. En ti hay bendiciones que Dios quiere cumplir en ti y en tus descendientes. Esas son las promesas que Dios me ha dado, le está diciendo David. Y yo las quiero ver en ti, pero tienes que hacer todo conforme a la palabra. Usted tiene que decirle a sus hijos: hija, hijo, discúlpeme, pero eso que tú quieres, eso que tú dices, va en contra de los principios de Dios. Y ahí va a tener que votar, hermano, costumbres, tradiciones, hermano, paradigmas, y va a tener que poner por obra la palabra. Y si ese hijo o hija es obediente, entonces, y cumple lo que papá y mamá le está enseñando, y sobre todo la palabra del Señor, van a haber bendiciones. A ese hijo se le van a abrir puertas y puertas de bendición, hermano. Entonces, mire, luego, ¿qué más dice? Conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Usted quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Mire, ese es un tema que lo hemos platicado tal vez de diferentes ángulos, pero lo hemos enseñado. Si los hijos aprenden, hermano, a poner por obra la palabra, les va a ir bien. Pero ¿y si los padres no le enseñan? ¿Y si papá no le enseña? ¿Y si mamá no le enseña la palabra de Dios a sus hijos? ¿Qué pasa con ellos? Si papá y mamá no les enseña lo bueno que viene de Dios, ¿quién les va a enseñar a nuestros hijos? ¿Quién les va a enseñar? Entonces, para que el enemigo no les enseñe, enséñeles usted. Porque la pregunta que el Señor le hizo a a Adán y a Eva cuando estaban en el huerto: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó a temer? ¿Por qué te escondes? ¿Quién te enseñó? Entonces el enemigo quiere enseñar. Pero se diga: no, yo no quiero que el enemigo enseñe a mis hijos. Yo les voy a enseñar a mis hijos. ¿Qué les voy a enseñar? La bendita palabra del Señor, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Entonces luego dice el verso 4:
para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Oiga bien eso, hermano. Mire lo que David le está diciendo a Salomón, su hijo. Salomón, Dios me habló. Déjeme parafraseárselo. Dios me dio promesas y Él las va a cumplir. Pero necesitas hacer tu parte para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo: si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón, diga conmigo, con fidelidad y con todo nuestro corazón. Porque ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios ¿con qué? Con toda tu fuerza, tu mente, tu corazón, con todo lo vas a amar. Entonces le dice: con toda fidelidad, con todo tu corazón y con toda tu alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. O sea, no te va a faltar. La promesa que Dios le dio a David es que si él y sus hijos son fieles, siempre va a haber un rey reinando, hermano, en el reino de la descendencia de David. No sé si usted está entendiendo eso, hermano. ¿Perdón? Sí, no iban a ser esclavos, no iban a ser, hermano, parte, ¿qué digo? Que no iban a ser personas que iban a vivir del proletariado, hermano, sino que siempre iban a estar en posiciones, hermano, de honra. Entonces, mire cómo se lo explico esto para que entienda usted. Mire, haga de cuenta que aquí está Juan Pueblo. Él llegó a ser presidente. Aún su descendencia, hermano, ellos eran gente sencilla, pobres. Siempre habían necesidades, carencia, pero él llegó a los pies de Cristo. Cristo lo bendijo, puso por obra la palabra, hubieron promesas sobre él y él llegó a ser el presidente de X país. Y entonces el Señor le dice: mira, si tú eres obediente, te voy a bendecir voy a bendecir a tu descendencia. Y tus hijos, si tus hijos se portan bien y hacen lo bueno, siempre va a haber en tu linaje, en tu línea sanguínea, siempre va a haber alguien que esté gobernando, que llegue a ser el presidente. Hermano, aquí estamos hablando de dinastías. Aquí estamos hablando de generaciones, de línea de bendición, hermano. Entonces, mire, y más adelante usted lo va a entender. Dios le cumple esa promesa a David. Él le da el reino a Salomón. Pero Salomón no termina bien. Entonces se corta el reino. Entonces Dios le está diciendo, David le está diciendo a Salomón: Salomón, pon por obra la palabra. Anda, reina con fidelidad, con todo tu corazón, con toda tu alma, porque entonces de tus hijos, de tus lomos, habrá otro rey que reine. Entonces yo veo aquí que la tarea de David era enseñarle a su hijo los pensamientos de Dios. La tarea de David era administrar la voluntad de Dios para con su hijo. Y su hijo Salomón se tenía que enseñárselo a otros hijos. A los hijos que Dios le iba a dar a Salomón. Entonces yo sé que usted quiere lo mejor para sus hijos. Entonces usted tiene que aprender a enseñarle a sus hijos la palabra del Señor, a que caminen con fidelidad, a que sean fieles y fieles a Dios. Hermano, en este mundo, hermano, terrible que estamos viviendo, pero en medio de este mundo, nuestro Dios nos guarda y nos cuida. Amén. La presencia de Dios está con nosotros, hermano. Amén. Ahora, entonces yo veo la instrucción del padre hacia el hijo, pero también Dios le habla a Salomón. Entonces la primera vez que le habla Dios a Salomón es cuando se acuerda que
Salomón está en Gabaón y hace, no recuerdo si 1000 holocaustos ahí. 1000 holocaustos le ofrece a Dios, ofrendas de paz, y hace sacrificio. Y entonces el Señor se le aparece y le hace una pregunta y le dice: ¿qué quieres? ¿Se acuerda usted? Y entonces él le pide: dame un corazón entendido para guiar a este pueblo, dame sabiduría, dame inteligencia, todo lo que usted ya conoce. Pero entonces miren Primera de Reyes, capítulo 3, verso 12. El Señor le dice, miren lo que le dice a Salomón: te concederé lo que me has pedido. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón? Sabiduría. ¿Se la dio Dios? Sí. Entonces le dice: te daré un corazón sabio, le dice, y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Verso 13. Además le dice: te daré lo que no me pediste. Te daré riquezas y te daré fama. Al menos esta versión dice riquezas y famas. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida, le dice. Verso 14. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida, le dice. Aleluya, hermano, de esa ofrenda de palma al Señor. Ok, recapitulemos esto. El padre le dice a su hijo Salomón lo que tiene que hacer. Le revela la voluntad de Dios, le da el secreto para alcanzar el éxito. Le da, hermano, las directrices de lo que tiene que hacer para que Salomón sea próspero, y no solamente él, sino su descendencia. Entonces aquí veo algo más. Dios le habla y le dice: ok, te voy a dar sabiduría, te voy a dar riqueza, te voy a dar fama. No me pediste la vida de tus enemigos también. Y en el tiempo de Saúl hubo paz. De Salomón hubo paz. Entonces yo quiero que le preste atención. Hasta eso le dio Dios. Pero en el verso 14 le recuerda lo que el papá le dijo, para que se dé cuenta que tiene que ser fiel, que Dios tiene pensamientos de bien y no de calamidad. Al igual con nosotros, Dios quiere bendecirnos, iglesia amada. Al igual que Dios bendijo y tenía pensamientos de bien para con Salomón y la descendencia de él, Dios también tiene pensamientos de bien para con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es hacer lo que David hizo: agradar a Dios. Y si fallaste, hacer lo que hizo David: humillarse y pedir perdón hasta que la misericordia de Dios nos alcance, hermano. Entonces le dice aquí: como lo hizo tu padre David. Mire, le están dando sabiduría, le están dando riqueza, pero le van a dar algo más: larga vida. ¿Cuántos quisieran eso? Hermano, no quisiera ver usted muerte y usted dice: Señor, no quiero pasar por ese trago amargo, Señor. Yo quiero irme en el arrebatamiento, Señor, sin ver muerte. Eso quiere usted, ¿no? Yo también. Pero ¿qué tenemos que hacer? Poner por obra la palabra, ser obedientes, ser fieles, hermano. Ahora, el padre David fue fiel para con Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Sus padres han agradado a Dios? ¿Sus padres hicieron lo bueno delante de Dios? Entonces, si sus padres no han hecho lo bueno, hermano, haga usted lo bueno. Y cambie el destino profético de sus generaciones, hermano. ¿Quiere bendecir a sus hijos? Haga lo bueno. Usted, papá, mamá, haga lo bueno, sea fiel a Dios. Y Dios será fiel en cumplir sus promesas. Todo lo que Dios te ha hablado, todas las promesas que Dios te ha dado y te ha hablado a tu corazón a través de la administración de la palabra, todo lo que Dios nos ha enseñado y ha dicho que va a hacer. Hoy, hermano, escuchó las profecías. Hermano, ya lleva un mes el Señor hablándonos y diciendo de que Dios nos va a bendecir y que vienen cosas grandes para esta casa.
Y cuando habla de esta casa, está hablando de todos nosotros, hermano. Entonces yo quiero eso, pero quiero ser fiel. Quiero que el Señor cumpla lo que Dios ha hablado, hermano. Yo quiero, hermano, que su presencia permanezca en nosotros. No quiero que la presencia de Dios se vaya, hermano. Al contrario, quiero que vayamos de aumento en aumento en aumento. Pero necesitamos ser fieles a Dios. Poner por obra la palabra. Poner por obra la palabra. Entonces Dios le habla por segunda vez a Salomón. Mire, Primera de Reyes 9:3. ¿Se acuerda cuando la primera vez cuando le habló? Era cuando Dios le dice y le pide qué quieres y le da sabiduría. Y él había hecho 1000 holocaustos. Pero aquí, hermano, yo no sé si usted vaya a busque el dato. Pero cuando ellos, aquí en el capítulo 9 es cuando llega la consagración del templo de la casa de Dios. Hermano, fueron como 22,000, si mal no me recuerdo, búsqueme el dato. De ofrendas, aparte de ofrendas de paz que hicieron, fueron como 22,000, hermanos, que hicieron. Entre ofrendas de paz y sacrificios que hicieron. Fue, hermano, mucho más. Porque Dios consagra aquella casa y Dios bendice aquella casa y declara que aquella casa, aquel templo iba a ser casa de oración y que Dios iba a escuchar todos los que llegaran a esa casa a orar y se humillaran y se arrepintieran. Dios los iba a escuchar y les iba, hermano, los iba a justificar. Ahora, yo quiero que miren el capítulo 9, verso 3. El Señor le dijo: he oído tu oración. ¿Se acuerda cuando Salomón ora? Él dice: he oído tu oración. Y lo que me pediste, le dice: he apartado este templo para que sea santo. Este lugar que has construido, dice, donde mi nombre será honrado para siempre, dice. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Verso 4. En cuanto a ti, le dice, oiga bien, o sea, ¿cuál fue la oración de Salomón? No. Aquí es cuando consagra ya el templo. Que todo el que llegara a esa casa sea escuchada su oración. Y el Señor dice: mi presencia va a estar ahí y voy a escuchar las oraciones de todos los que se humillen en esta casa. Y esa casa iba a ser grande. Y entonces el Señor le dice: en cuanto a ti, si me sigues con integridad. Allá le dijo con fidelidad. Pero aquí también le está diciendo con integridad, con rectitud, como lo hizo tu padre David. Segunda vez que le dice lo mismo el Señor. Le dice: y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía, le dice, en el trono, o sea, en el reinado de Israel para siempre. Allá le dice: siempre va a haber alguien, le dice Dios a David, siempre va a haber alguien de tu descendencia reinando. A él le dice, a Salomón le dice: si me sigues con fidelidad, te voy a dar larga vida. Y aquí le dice: estableceré tu dinastía en el reino, o sea, en el trono de Israel. Le está hablando de su descendencia. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Verso 6 del capítulo 9. ¿Me está siguiendo? ¿O voy solo? No, me está siguiendo, ¿no? Ok. Pero si tú, oiga bien, pero si tú o tus descendientes, tú o tus hijos, pero tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo, esta casa la voy a rechazar, que hice santo para honrar a mi nombre. Haré que Israel sea un objeto de burla y de ridículo entre las naciones.
Óigame bien lo que le voy a decir, iglesia amada. Dios va a desatar bendiciones. Todas las promesas y las bendiciones que Dios nos ha prometido hasta el día de hoy, en este nuevo tiempo, vienen para nosotros. Vienen para esta casa. Le das ofrenda de palmas al Señor. Vienen para esta casa. Dios es fiel en cumplirla. Pero eso, hermano, me llena de temor. Porque Dios nos está diciendo: yo quiero que tú y tus hijos sean fieles. Yo quiero que tú, padre, y tus hijos sean fieles, dice el Señor. Si no obedeces, si no guardas los preceptos, si no andas conforme a mi palabra, si no me sigues con fidelidad e integridad, entonces hasta esta casa, dice el Señor, oiga bien lo que está diciendo, hasta esta casa la voy a rechazar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que mi presencia es la que está aquí? ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor que su nube, su gloria reposa? Y el martes nos decía que sus dos alas están extendidas sobre esta casa y que las alas de los 5 ministerios están sobre esta casa, hermano. Pero yo creo que a veces se escucha eso como algo superficial. No, Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo algo. Dios nos está hablando al corazón y nos está diciendo: sí, ciertamente yo voy a cumplir mi promesa. Yo te voy a cumplir todo lo que tú me has pedido. Yo voy a ser fiel en cumplir todo lo que me has pedido. Lo único que demando de ti es fidelidad. Fidelidad. Ser fieles, hermano, en todo. Ser fieles con Dios. Y seguirle, no abandonarle en ningún momento. Por muy dura que sea la cosa, hermano, ser fiel para con Dios. Ser fiel para con Dios. Entonces esta es la segunda vez que le habla. Pero yo comencé a leer. Después del capítulo 9, ya Dios no le vuelve a hablar a Salomón. Ay, hermano, qué terrible está esto. Yo quiero que el Señor me siga hablando. Siempre escuchar la voz de Él, siempre que su presencia esté con nosotros, hermano. Entonces, miren, el reinado, solo para que tenga una idea de cómo fue el reinado en el tiempo de Salomón. Porque Dios cumplió. Le voy a hacer una pregunta. ¿Salomón anduvo en obedeciendo a Dios? ¿Salomón fue fiel a Dios? Tal vez en sus inicios, tal vez, pero al final, ¿cómo terminó? Entonces, ¿por qué hubo paz? ¿Por qué hubo bendición? ¿Por qué hubo bendiciones que Dios derramó sobre la vida de Salomón? ¿Por qué? Porque Dios, hermano, fue fiel a cumplir la promesa a David de que Dios iba a bendecir a uno de sus descendientes. Entonces, mire, si usted es fiel, sus hijos van a recibir bendiciones. Y si ese hijo, hermano, es fiel para con Dios, los hijos de los hijos serán bendecidos también. Entonces nosotros como padres, óigame bien lo que le voy a decir, nuestra tarea es ser fiel para con Dios, pero también enseñarle a nuestros hijos que sean fieles. Ellos van a recibir la herencia de las bendiciones que Dios derramó sobre nosotros los padres. Sobre ellos van a ser. Pero si ese hijo es fiel, entonces la siguiente generación va a recibir la recompensa. ¿Para bien o para mal? Entonces, ¿cuán responsabilidad hay en nosotros los padres? Ay, hermano, qué importante es que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Hablemosles de amor, hablemos de disciplina, hablemosles de que pongan por obra la palabra. Hablemosle que busquen a Dios. Hablemosle de que se metan con Dios. Mire, nuestros hijos están recibiendo muchas bendiciones. Nuestros hijos están siendo bendecidos. Pero ¿y las generaciones que le siguen a ellos? ¿Cómo serán? Yo quiero que sean de bendición también, pero entonces tengo que enseñarle a mis hijos, mi hijo, sí, mira, Dios nos está bendiciendo y no es porque nosotros seamos
súper espirituales, pero una cosa sí sé. Yo le digo a mis hijos, una cosa sí sé: quiero agradar a Dios, quiero ser fiel a Dios, quiero servirle a Dios, quiero amar a Dios con pasión, quiero poner por obra su palabra, con defectos, en medio de pruebas, con luchas y batallas, pero quiero ser fiel, porque las bendiciones que Dios desate sobre mi vida van a alcanzarlos a ustedes, pero ustedes tienen que aprender a serle fiel a Dios para que sus generaciones sean bendecidas. ¿Por qué a nosotros, hermano, antes sin Cristo nos llovió como, nos fue como en feria? ¿Por qué antes que no conocíamos a Dios pasamos, hermano, el Niágara en bicicleta? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Será que nuestros padres hicieron lo correcto delante de Dios? Pero bendita la gracia y bendita la misericordia que Cristo se nos manifestó, que Cristo llegó a nuestras vidas y ha cambiado a las maldiciones en bendiciones. A Él sea la gloria. Y ahora nuestros hijos van a vivir el resultado de lo que nosotros somos delante de Dios, hermano. Entonces mire, 1 Reyes 4:24. El dominio de Salomón, o sea, el reinado de Salomón se extendía, dice, por todos los reinos al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza. Había paz en todas sus fronteras. En todas sus fronteras había paz. La pregunta es ¿por qué? Si ya Dios le está hablando dos veces, como que Dios conocía el corazón. Bueno, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, pero estaba viendo el corazón de Salomón que se estaba desviando. Le habló dos veces, pero había paz. Eso me llamó la atención. Verso 25. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Cada familia tenía su propia casa con jardín, dice esta versión, hermano. Ay, hermano, este no es el sueño americano, esta sí es verdad, porque es la palabra del Señor, hermano. Él es ofrenda de palma al Señor. Si hay hombres como David, si hay padres como David que hacen lo recto delante de Dios, sí, no son perfectos, no somos perfectos. David tampoco era perfecto, cometió pecados, hermano, terribles, pero una cosa tuvo: se humilló. Y el que se humilla será exaltado, hermano. Y Dios no aborrece ningún corazón contrito y humillado. Al contrario, Dios ama a aquel que se humilla, hermano, y pide perdón y busca el arrepentimiento. Yo quiero que le preste atención a esto, hermoso. Quiere decir, papá, mamá, que si nosotros somos fieles a Dios y hacemos las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, que dice su palabra, todo conforme a su palabra, y le agradamos a Él y andamos en sus caminos, sus ordenanzas, sus estatutos, hermano, los ponemos por obra y andamos haciendo la voluntad de Dios, hasta las familias, hermano, que nos rodean tendrán paz, tendrán seguridad, serán protegidos. Una de las profecías decía: no temas de lo que escuches, no temas de lo que pase, no temas de la angustia, de lo que está pasando. Yo estoy contigo, dijo el Señor. Yo los cubro, yo los cuido, yo soy escudo, yo los protejo. ¿Por qué? Solo hagamos lo bueno. Solo busquemos de Dios. Si antes nos congregábamos una vez al mes, ahora congreguémonos todos los días. Ahora busquemos más, vayamos de aumento en aumento, hagamos nuestra tarea. Dios está haciendo lo que a Él le corresponde. Dios está obrando, pero nosotros necesitamos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Ay, amén, hermano, yo sé que sí. Mire, aquí es donde quiero hablarle de la primera necedad. No sé si el tiempo me va a alcanzar, pero mire la primera necedad de este rey, cómo él va en descenso, ¿verdad? En vez de ir de gloria en gloria, en aumento. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1. Mire cómo lo dice esta versión. La Nueva Traducción del Viviente. Salomón hizo una alianza
con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Primera necedad. ¿Qué había dicho Dios? ¿Cuál era su palabra? Desde el tiempo de Moisés, hermano, ¿qué decía la ley? ¿Qué decía la bendita palabra del Señor? ¿Qué decía con respecto de las mezclas? No vayas a dar a tus hijas a los príncipes filisteos ni de otros pueblos. No te vayas a casar con las princesas de otros pueblos. ¿Por qué? Porque ellas van a desviar, a hacer desviar tu corazón para con los dioses de ellas. Pero yo creo que le presta atención a eso. Primera necedad de los reyes, o al menos de este rey, Salomón, hacer alianza con Faraón. Hacer alianza, hermano, con el rey de Egipto. ¿Y Egipto qué representa? Entonces quiere decir que hay padres que están reinando, estoy hablando espiritualmente, que están llamados a reinar no solamente espiritualmente, sino, hermano, cuando entremos al reino eterno, a la eternidad. ¿Qué están haciendo alianza con el mundo? ¿Y qué dice la Biblia, hermano, con respecto al mundo? ¿Se acuerda? Dice, sí, ¿qué comunión hay con las tinieblas? Y allá afuera lo que hay es tinieblas. Si nosotros somos luz. Pero miren lo que dice Santiago 4:4, adúlteros, y aquí está hablando no en singular, sino en plural. Adúlteros, ¿cuál es la actitud? O ¿por qué a una persona se le puede llamar adúltero? Por ser infiel. Entonces yo quiero que le preste atención, que no está hablando literalmente de una persona que le faltó a su cónyuge, sino que está hablando de un estado espiritual. Y está diciendo adúlteros. Está diciendo infieles. ¿Quiénes? No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, dice esta versión, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios, ni usted tampoco, ¿no? Dígame amén. Si se queda callado, recuerde lo que dijimos. A ver, lo voy a volver a decir. Lo repito. Si alguien quiere hacerse amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Usted no quiere ser enemigo de Dios. No, usted no quiere ser amigo de Dios. Perdón, enemigo de Dios. Yo tampoco, hermano. Yo quiero ser amigo de Dios. Pero hay mucha gente, hermano, que es parte del pueblo de Dios. Hay muchas madres que están siendo amigos del mundo. No han dejado lo del mundo. Entonces, si ese papá no deja la amistad con el mundo, ¿qué va a pasar con la nena o el nene que tiene? ¿Qué será de esa descendencia? ¿Qué será, hermano, de los hijos de esos padres? Y no lo digo porque nosotros seamos, es más, yo ni siquiera en el mundo, hasta en el aire ando porque no quiero tocar el suelo. No estoy hablando de eso. Una cosa sí le puedo decir. Todos los días quiero alejarme del mundo. Todos los días quiero. Es más, ni de Facebook quiero ver ahora. Ay, hermano. Pastor, usted está muy legalista, sí, pero es que a veces hay cosas que se ven, hermano, que no edifican. Mi esposa me dice algo, ¿por qué ver fotos de alguien fotos de personas que ni siquiera conoce uno? Y ahí está uno. Y como que los ojos se le van así, ¿no? Hermano, y a veces viendo, está bien, sus familiares, hermano, qué lindo, te mandaron fotos de tu mamá, tu papá, recuerdo el matrimonio que no pudiste ir, de tus primos, pero a veces viendo gente de la Patagonia, hermano, que no conoces. Pero bueno, dejemos a un lado eso, pero la amistad con el mundo es una necedad, es un error cometer, eso es parte de los errores de los reyes.
Amén. Sigamos. Mire la segunda necedad. Pero hablar del mundo, aquí hay mucha tela que cortar ahí, hermano. Porque ahí tendríamos que ir a hablar qué cosas, hermano, hay en el mundo que Dios aborrece. Qué cosas, hermano, sutilmente se están metiendo en nuestros hogares, en nuestra casa, que son del mundo, hermano. Y creo que usted sabe las cosas que son del mundo, ¿verdad? Y usted quiere rechazar eso. Pero mire lo que dice Primera de Reyes 11:4. Cuando Salomón ya era anciano, ponga la atención ahí, cuando Salomón ya era anciano, mire, la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la gloria de los ancianos, de los maduros, ¿qué es? Su sabiduría, su experiencia. Pero ponga la atención aquí, que ahí dice, cuando Salomón ya era anciano, hermano, el hombre que había recibido sabiduría tendría que ser más sabio. Pero mire lo que pasa. Ellas, si usted lee los versos anteriores, dice que tomó, aquí lo anoté, dice que tomó Salomón mujeres de las hijas de Faraón, se casó con mujeres moabitas. ¿Se acuerda quién eran los de Moab? Los moabitas. ¿Se acuerda? Los hijos de Lot eran hijos de incesto. Un pueblo que estaba bajo maldición, mas sin embargo él tomó esas como mujeres. Tomó de Amón, de Edom, de Sidón y de las hititas, dice. El verso 2 dice, el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque desviarán el corazón hacia sus dioses. Entonces en el verso 4, mire cómo dice, cuando Salomón ya era anciano, ellas, ¿quiénes? Todas aquellas mujeres, le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. Yo cuando leí estos versos yo decía, Señor, yo quiero ser fiel, quiero ser un padre fiel a Dios, no solo por las bendiciones que mis hijos van a heredar, sino porque Él es digno, hermano, de recibir gloria, honor. Amén. Dios no es digno de recibir nuestra infidelidad. Dios ha sido bueno con nosotros. Por eso de ahora en adelante, hermano, dígale que está a su lado, portémonos bien para con Dios, dígaselo, pórtate bien, hombre. Pero dígaselo, y usted también dígale, contesta, pero tú también pórtate bien, dile. Aleluya. Verso 5, Salomón rindió culto a Astoret, a la diosa de los sidonios, a Moloc, dice, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, y yo quiero que le preste atención, porque era detestable el dios de los amonitas. ¿Por qué? Verso 6, de ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir, oiga bien, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Mire, si ve lo que le puse en rojo, si lo lee, si logra leerlo, al final lo que está en rojo, se negó a seguir al Señor en forma ¿qué? Ok, ¿entiende sus versos? ¿Qué está diciendo ahí? Sí, que no fue fiel, pero ¿qué más? Léalo. Sí, se negó a seguirlo, pero lea, por favor. Completamente. O sea que en parte sí lo seguía, pero no totalmente. Quiere decir que hay cristianos, hermano, que vienen a la iglesia, pero ese es siguen a Dios, pero un poquito, pero Dios quiere total. A Dios no se le puede estar siguiendo por poquito. Ok, iglesia laodicense, o eres tibio o eres ¿qué? Caliente, pero decídete. O amas el mundo, o sigues a los Baales, sigues su concupiscencia, tus deseos, o me sigues a mí.
Pero Salomón como que es como que a veces se recordaba de que Dios era Dios, de que Jehová era su Dios, y como que ahí como que su corazón se volvía, pero de repente, hermano, se iba tras sus amantes. Y aquí hay un problema de desorden sexual, y el desorden sexual le abre puerta a la idolatría, porque al él complacer a sus amantes, ellas, hermano, le hacían desviar su corazón, y su corazón se iba tras esos dioses de abominación, hermano, con D minúscula. Entonces, mire, para que tenga una idea, la diosa Astoret también se conoce como Astarte o Ashera, la diosa de la fertilidad, la madre de todos los dioses, o la esposa de Baal, representada como una mujer desnuda con órganos sexuales exagerados. También era representante con un tronco de árbol. Por cierto, ya viene la Navidad, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver un árbol con la llegada de Jesús aquí a la tierra? ¿Por qué iglesias enteras ponen un árbol en el altar de Jehová, hermano? ¿Por qué a veces hay comunidades y personas que todavía siguen esas costumbres y meten árboles a sus casas? ¿Por qué? Y dice la Biblia que debajo de todo árbol frondoso, ahí, hermano, allí adulteraban, hablando espiritualmente, y abandonaban a Dios. Yo quiero que le preste atención. ¿Se acuerda? Hay un versículo, ¿alguien me lo busca? Deuteronomio 16:21 creo que es. Búsquemelo. ¿Qué dice Deuteronomio 16:21? Porque, hermano, dice la Biblia que no debemos de poner un árbol junto al altar de Jehová, dice. No plantarás, ¿cómo dice, hermana? Espera, deme un segundo. ¿Cómo dice? No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, Okay. que tú te habrás hecho. Ok. Astarte, sí, por eso le puse varias. Es Astarte o Ashera, pero es la misma. Es la misma que dice Jeremías, la reina del cielo. Es la misma entidad con diferentes nombres y de acuerdo a las diferentes culturas de la antigüedad. Pero ella era representada en la diosa de la fertilidad, de la naturaleza. Por eso es que en este mes, hermano, ¿ha visto usted que todo es la naturaleza? Culto a la diosa madre de la naturaleza, dicen a veces hay gente. Pero este era un culto pagano. Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque yo no quiero meter idolatría a mi casa. Yo desde que comencé a entender y a darme cuenta que el Señor no nació, al menos no vino y no nació un 25 de diciembre. Como nos han enseñado, la Biblia nos enseña que aún hasta su muerte no fue en un día viernes. Pero la Biblia dice también que mi pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. Y por falta de conocimiento a veces mete idolatría, y esta es una necedad, hermano. Ay, pero ¿qué va a pensar? Ay, que mis niños, ay, sí, la Navidad, el arbolito, los regalitos, ay, el nacimiento, ay, para traumar a los niños. No, usted es un rey, pero ame la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la Biblia. Entonces, como padre, tú tienes una responsabilidad de enseñarles a tus hijos la verdad. Cuando habla, hermano, de Moloch, está hablando, miren lo que dice ahí, era representado como una figura humana con cabeza de becerro, con los brazos y manos extendidas hacia adelante y sus palmas hacia arriba, así, mire. ¿Sabe por qué tenía eso así? ¿Y por qué se le conoce como el ídolo detestable? Porque ahí ofrendaban a sus hijos y los quemaban, hermano. Entonces por eso dice la Biblia que no llevemos, no entreguemos, no hagamos pasar a nuestros hijos por el fuego. Pero cuando un padre y una madre le dice, ay, ahorita en el día de Halloween voy a vestir a mi niño Diosito, no, de Drácula y de Chiqui Drácula, no, porque eso es de las tinieblas, yo soy cristiano, solo Diosito.
está participando, hermano, de las obras infractuosas de las tinieblas, dice la Biblia. Eso son necedades, hermano. Mire cómo comenzó el rey Salomón con la gloria de Dios, pero cómo está terminando. Ahora, ¿me ayudas con el piano? Yo quiero terminar. Solo le voy a leer la consecuencia. Mire la consecuencia sobre la vida de Salomón. Primera de Reyes 11:11, mire lo que dice. En consecuencias, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto, le dice, y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré, dice, ciertamente te arrancaré el trono, o sea, el reino, y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras viva, sino que lo quitaré el trono, o sea, el reino a tu hijo, dice. Aún así, no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, dice, mi ciudad escogida. Yo quiero que le preste atención a esos versos. Dios le dice a Salomón: mira, te voy a arrancar, la consecuencia de todo lo que has hecho es que te voy a arrancar el reino. Y se lo voy a dar a tu siervo. Ni siquiera a tu hijo. Pero en eso, mire, déjeme ponerlo de este punto, de este enfoque que el Señor me hizo ver. Como que el Señor dijo: pero yo le prometí a David, cuando Dios iba a arrancar el reino de Saúl y se lo iba a dar a su siervo, que era Roboán, el Señor como que dijo: pero yo le prometí a David, a mi siervo, al que fue fiel, que no le iba a faltar uno de tus hijos en el reinado. Entonces a uno de tus hijos, o sea, de los descendientes de David, que viene a través de Salomón, o sea, a Roboán, le voy a dar una tribu, le voy a dar el reino del sur. Pero a este le voy a dar las 10 tribus, que era Jeroboam. Yo quiero que le preste atención a esto. Cuando un padre fiel bendice sus generaciones, y si los hijos son fieles, la bendición comienza a fluir, a fluir, a fluir. Pero si uno de los hijos desobedece a Dios, entonces como que las bendiciones ya no son completas. Ya no comienzan a fluir las bendiciones como Dios había establecido. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuán importante es, hermano, que entiendas esto? Mire, después de todo como comenzó a desviarse, se levantan adversarios. Y Dios levanta adversarios. Primera de Reyes 11:14. Entonces el Señor levantó a Hadad el edomita, quien era miembro de la familia real de Edom, para que fuera ¿qué? Adversario. Entonces mire, la palabra adversario, mire lo que significa. Es la palabra en hebreo Satán. Significa oponente, opositor, Satanás. El archienemigo de lo bueno. Adversario, enemigo, atacar, acusar, calumniar. Yo a veces los padres me dicen: pastor, a veces me está lloviendo sobre mojado. Mire, yo trato de buscar a Dios y hacer lo bueno, pero las cosas no me salen bien. Dios quiere hacerte lo bueno. Dios quiere, hermano, bendecirte. Pero cuando se comienza a hacer lo malo, Dios mismo permite que se levanten adversarios en contra tuya. Hermano, y se levanta el enemigo, el archienemigo de lo bueno. El Señor quiere hacerte lo bueno, pero el enemigo quiere hacerte lo malo. Y la desobediencia a lo que Dios ha dicho le abre puerta a ese enemigo. Y dice que el nombre de la persona era Hadad. Y Hadad significa afilado, severo, feroz. Cuando yo le digo: mire, esta persona es bien severo, ¿de qué le estoy hablando? Que es fuerte, que es cruel,
El enemigo no va a venir con suavidad. El enemigo viene con crueldad. Con crueldad. Solo seamos fieles. Solo busquemos a Dios. Solo agrademos a Dios, hermano. Mire, ese fue el primer adversario que se levantó. Pero no decía anteriormente que tenía paz en todas sus fronteras. Pero ¿por qué Dios permite que se levanten adversarios? Porque está desobedeciendo a Dios. Y como que eso es una disciplina para que nosotros entremos en razón, o para que la persona entre en razón y diga: no he fallado a Dios, le he fallado. Por eso hay gente, hermano, que no prospera. Hay gente, hermano, que vive al día. Hay gente, hermano, que no se le ve la bendición de Dios. Pero habría que revisar si le hemos desobedecido a Dios. 11:23, mire, Dios levantó a Rezón, hijo de Eliada, como adversario de Salomón. Y mire lo que significa Rezón: ser pesado. El diccionario Chávez dice ser gobernante. Él era el que tenía que gobernar. Y la Biblia dice, hermano, que no tenemos lucha contra principados y potestades, contra carne y sangre solamente, sino contra principados, potestades y gobernadores. Quiere decir que se levanta un gobernador en contra de nosotros, hermano. Una entidad de parte de las tinieblas. Cuando hay desobediencia, cuando papá y mamá no pone por obra la palabra del Señor. Entonces mire, el verso 24: y había llegado a ser el líder de una banda de rebeldes. O sea, el rezón pues, no la razón, sino el rezón. Verso 25: Rezón fue enemigo a muerte de Israel por el resto del reinado de Salomón. Generó conflictos como lo había hecho Adad. Y no es que era un hombre que tenía que ministrar paz y llevar paz a toda su casa, pues, y a todas sus ovejas. Y mire cómo termina. Solo le voy a leer este versículo y aquí me voy a quedar. Porque aquí Salomón sin duda terminó mal y reinó 40 años. Pero después se le tiene que entregar la estafeta a su hijo Roboam. Entonces mire, dice el tiempo, 11:42 de Primera de Reyes: el tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, o sea, murió pues, y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y su hijo Roboam reinó en su lugar. Ahora yo quiero que le preste atención a esto. ¿Se acuerda cuando David iba a morir? ¿Qué fue lo que pasó antes de morir? David sabe que va a partir. Conoce el día. Ya el Señor le había revelado que iba a partir. Entonces, ¿qué hace el padre? Llama a su hijo Salomón y entregarle la estafeta y le dice: hijo mío, tienes que andar en los caminos del Señor. Hijo mío, tienes que poner por obra los estatutos, las ordenanzas, los decretos, los mandamientos de Dios. Si lo haces, si caminas con fidelidad y con integridad, Dios te va a hacer próspero. Tu reinado va a ser próspero. Vas a tener éxito. Hijo mío, vas a ser de bendición. Las promesas de Dios se van a hacer evidentes en ti. Lo que Dios ha prometido a mi vida, tú lo vas a recibir, lo vas a heredar. Pero note que cuando Salomón muere, no pasa eso. Solo se muere. Solo se muere. No da instrucciones. No deja un legado. No le da, hermano, bendiciones a sus hijos. No les habla de su futuro. No les dice nada porque terminó mal. Comenzó bien y terminó mal. Pero el punto es terminar bien. Terminar bien. La Biblia dice que
Cuando el Señor venga, que nos encuentre haciendo así. ¿Cómo así? Haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, hermano. Como padres tenemos una tarea, una responsabilidad. Dios va a cumplir su palabra. Dios lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Porque ahí, hermano, lo que este hijo hereda, ¿qué es lo que hereda? ¿Qué es lo que Roboam hereda? Un reino dividido. Es más, tenemos que ir a ver la vida de Roboam. Un hombre que comienza a reinar y no sabe lo que tiene que hacer. Pero si tu padre era el más sabio, y como tú no sabes hacer nada, porque su papá nunca le enseñó lo que tenía que hacer. Hay padres, hermanos, que dejan crecer a sus hijos a la intemperie y no le enseñan la palabra de Dios. Padres, ¿qué responsabilidad tenemos? De traer a nuestros hijos a la casa de Jehová. ¿Qué responsabilidad tenemos de de enseñarle a nuestros hijos que no se conviertan como los hijos de Elí, que dice que eran hijos de Belial? Significa que fueron reengendrados por el enemigo. Nuestros hijos son hijos de Dios y en ellos hay promesas. Dios los ha engendrado. Son saetas en manos del valiente dentro de una aljaba. Esos son nuestros hijos. Pero cuando el papá y la mamá no cumple, hermano, su tarea, el enemigo, hermano, los busca y los reengendra. Por eso dice que las generaciones que entraron a Canaán, hermano, a la tierra prometida, no conocían a Dios. Lo primero que Dios hace con esa generación es circuncidarlos. Tenemos que cumplir la palabra de Dios, hermano. Tenemos que dejar la amistad con el mundo y comenzar a enseñarle a nuestros hijos el temor a Jehová. El temor a Jehová, hermano. Y que nuestros hijos, el Señor no ha venido y nos toca partir de esta tierra, irnos con el Señor, que le enseñemos a nuestros hijos, le dejemos a nuestros hijos un legado. Y el legado es que conocen a Dios, el temor a Jehová. Y eso les va a traer bendición. Póngase de pie. Yo quiero que oremos, hermano. Yo quiero que oremos en el nombre de Jesús. Deje a un lado sus cosas y comience, papá, a levantar sus manos a Él. Y comience a decirle: Señor, ayúdame, Señor. Y que los hijos se puedan levantar, hermano. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y que levante sus manos a Él en el nombre de Jesús y que le diga: Señor, quiero serte fiel. Papá, comienza a orar y a pedirle con voz alta que se escuche tu voz, que hoy se escuche, que aún las potestades, las tinieblas te escuchen, de que tú eres una padre y una madre que busca el rostro de Dios y que quiere serle fiel. Que tú le puedas decir: Señor, quiero serte fiel. En este momento es un tiempo de oración, donde el Señor está atento a tu oración, porque esta palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Dios ciertamente va a hacer cosas hermosas en nosotros, pero tú tienes que serte fiel. Tú tienes que serle fiel. Y si no lo has sido, dile: Señor, perdóname. Hijos, comiencen a orar ustedes también. Dígale: hijos, yo quiero serte fiel, quiero conocerte, Señor. Queremos serte fiel. Queremos andar en tus estatutos. Queremos agradarte en todo momento. Queremos caminar con paso firme agradando a Dios. Queremos, Señor, agradarte, caminar en tu voluntad.
Queremos, Señor, obedecerte en todo tiempo. Perdona toda desobediencia. Perdona nuestras actitudes que a veces no te agradan. Pero enséñanos, Señor, a caminar en pos de ti. Enséñanos a agradarte, Señor. Dame sabiduría y dame gracia para enseñarle a mis hijos tu verdad, para enseñarle a mis hijos tu justicia, tu voluntad, Señor. Que los hijos de los hijos alcancen bendición por causa de que los padres se levantaron para agradar a Dios. Que usted le pueda decir: Señor, yo me levanto en esta hora para agradarte. Yo declaro, como declaró Josué: yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa haremos lo posible, Señor, humanamente para agradarte. Y tú harás lo imposible. Oh, yo y mi casa te serviremos con pasión. En el nombre de Jesús, levanta su voz y dígale al Señor lo que usted quiere hacer. Si Dios le ha hablado, dígale: Señor, yo quiero ser fiel a esa palabra. Yo quiero poner por obra esa palabra. Yo quiero, Señor, agradarte. Yo quiero las bendiciones para mi familia, para mi casa. Pero quiero terminar mis días bien en esta tierra. Quiero que se diga de nosotros, Padre, que la iglesia de Cristo terminó bien, terminó agradándote, terminó haciendo tu obra, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, levante su voz, hermano. Esta palabra no es para que usted se quede callado. Al contrario, esta palabra es para humillarnos. Esta palabra es para pedirle perdón a Dios. Esta palabra es para decirle: Señor, quiero terminar mis días bien. Quiero agradarte, Señor, perdóname. Oh, Señor, ayúdanos. Oh, perdóname si te he desobedecido. Quiero caminar con integridad. Quiero serte fiel. Hazme fiel. Hazme fiel. Venga lo que venga. Hazme fiel. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel, Señor, para ti. Fidelidad pido en mi corazón. Fidelidad pido, Señor, para contigo. Quiero terminar bien, Señor, en el nombre de Jesús. Hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel. Este canto dice así, hermano: hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón, hazme fiel. Lo puedes cantar con tus manos alzadas al Señor. Hazme fiel, venga lo que venga.
hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón, hazme fiel. Una más fuerte. Iglesia de Cristo, Casa de Dios de Ministerios Ebenecer RBA presentó El Consejo de la Palabra, un espacio espiritual ofrecido por el pastor Alexander Herrera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Escucha siempre El Consejo de la Palabra en esta estación. Para información de servicios, escríbenos a pastorebenecerrba@gmail.com o llama al 804-2479-527. Esperamos que esta palabra haya bendecido tu vida. El Consejo de la Palabra.